Continuamos con nuestra cuarta exposición. Continuamos con el abogado Marco Rubio, representante de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Marco es abogado por la Universidad San Francisco de Quito, tiene una maestría en Derecho Comercial y Competencia de la Universidad de Melbourne. Tiene experiencia en diversos estudios jurídicos reconocidos en el país y en la actualidad es director nacional de examen de concentraciones de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Marco Rubio nos acompaña con el tema Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Abogado, bienvenido. Buenas tardes con todos. Primero, para agradecerles la presencia a este seminario que ha organizado la Superintendencia de Comunicaciones en conjunción con la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Agradecer también a la Universidad Simón Bolívar por acogernos y brindarnos este espacio para socializar estos temas que son de importancia para la sociedad. La presentación. Bueno, la presentación, el tema que me ha tocado el día de hoy es exponerle la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado y el ámbito de actuación de la Superintendencia de Control del Poder de Mercado. Solo a manera de antecedentes, el derecho de competencia en el Ecuador nació con la promulgación de la Ley Orgánica el 11 de octubre del año 2011. Sin embargo, cabe resaltar que el Ecuador es uno de los países, los últimos países en haber adoptado una legislación de competencia a nivel mundial. Es así que el país y la jurisdicción que inició con todo este proceso fue Estados Unidos en el año 1890 con la expedición del Sherman Act. Y a partir de ese desarrollo es que nace todo este nuevo marco normativo del derecho de competencia como un mecanismo para combatir las prácticas anticompetitivas que tiendan a distorsionar el mercado. A manera de aclaración, el mercado y el proceso competitivo son conceptos que muchas veces se los plantea muy abstracto. Por, de alguna manera, clarificar lo que significa y el ámbito de competencia de lo que hacemos, miremos al mercado como una cancha de fútbol en la cual los participantes son todos nosotros, consumidores, productores, distribuidores, comercializadores. Y cuando existen huecos en esa cancha, que es lo que nosotros conocemos como distorsiones que se podrían generar en las estructuras del mercado, esto dificulta y algunas veces hasta imposibilita que el juego se desarrolle en condiciones justas, en condiciones competitivas. En ese sentido, la función de un agente o un órgano de competencia es el prevenir que se generen estos huecos en la cancha, estas distorsiones en el mercado, a través de la implementación de las prácticas que les voy a referir brevemente a continuación, con el fin de que se produzcan beneficios para los consumidores finales. Estos beneficios, y lo que buscamos es que los consumidores tengan una gama amplia de productos ofrecidos por los diferentes actores que concurren en el mercado a precios competitivos, que precios competitivos usualmente se refieren a precios más bajos y productos de calidad. Ya hablando dentro de estos huecos que les mencionaba en la cancha de fútbol, de las distorsiones que se generan en el mercado, la superintendencia está estructurada en base a 4 ejes fundamentales, las 4 intendencias, que cada una de ellas tiene una función específica y trata de combatir diferentes tipos de prácticas anticompetitivas, restrictivas o desleales. En este sentido, una clasificación a priori son las intendencias que realizan un examen ex ante, es decir, las que tratan de prevenir cambios en la estructura del mercado, que específicamente son las intendencias de abogacía de la competencia y la intendencia de control de concentraciones económicas, y las que se encargan del control ex post, es decir, las que se encargan de sancionar las prácticas una vez que ya han sido implementadas en el mercado, que serían las intendencias de prácticas desleales y de abuso y acuerdos colusorios. Entrando ya un poco en las funciones de cada una de las intendencias, como les mencionaba, ex ante, antes de que se produzca una afectación en el mercado,
Abogacía de la Competencia tiene como fin promover y socializar esta nueva rama del derecho que es reconocida en el Ecuador y buscar la manera de la interacción entre esta nueva cuerpo normativo y esta nueva organización, institución, para poder implementar lo que está establecido en nuestra ley. Abogacía también tiene la función de realizar rastreos o estudios de mercado con el fin de detectar posibles alteraciones, posibles distorsiones, que en el caso de que el estudio se desprenda que ha habido alguna práctica anticompetitiva, tendrá que referir a la intendencia correspondiente. Por parte de la Intendencia de Control de Concentraciones, básicamente lo que se controla son los procesos de concentraciones, si bien valga repetir la palabra, que se refiere específicamente a fusiones, adquisiciones, compra de activos, procesos que tiendan a concentrar los activos productivos en pocas manos. Esto generalmente no es per se perjudicial. Sin embargo, la concentración y el número y la reducción de competidores en el mercado, desde la perspectiva económica, tiene efectos que no necesariamente son beneficiosos para los consumidores. En este sentido, el examen ex ante de la superintendencia a través de la Intendencia de Concentraciones busca prevenir cambios en la estructura del mercado que tiendan a facilitar abusos de poder de mercado o acuerdos colusorios. Un poco hablando más concretamente, no todas las operaciones, las fusiones, no todas las adquisiciones tienen que someterse a este procedimiento obligatorio de autorización previa. Únicamente aquellas que reúnen ciertos requisitos al amparo de la ley y que cumplen con ciertos umbrales determinados. Para darles una idea, el monto o una operación que tendría que notificarse obligatoriamente a la superintendencia sería una operación que supere el volumen de negocios de 200.000 remuneraciones básicas unificadas, que sería más o menos 68 millones de dólares, o que tenga una participación en ese mercado del 30%. Bueno, continuando con, ya una vez que he tratado las intendencias ex ante, un análisis ex ante, pasando a las ex post, tenemos, como les mencionaba, abuso del poder de mercado y prácticas desleales. En el caso de abuso del poder de mercado, cabe resaltar que la obtención del poder de mercado no es una práctica anticompetitiva per se. Es decir, que un operador no porque tiene una posición importante en el mercado tiene que ser sancionado. En esto la ley es bien claro. En el artículo 8 establece los factores para la determinación del poder de mercado y el artículo 9 determina cuándo un agente que tiene esta posición, de acuerdo a los criterios establecidos en el artículo 8, ha actuado abusivamente. Solo en ese caso, la superintendencia entra a un proceso de investigación y en el caso de que se determinen responsabilidades por parte de los presuntos infractores, se establecen las sanciones. En el caso de acuerdos colusorios, denominado usualmente en el derecho comparado y en la teoría antitrust, es lo que se conoce como carteles, que de acuerdo a organizaciones como la OCDE han sido definidas como las formas más perniciosas de conducta anticompetitiva. Los acuerdos se refieren a todas aquellas concertaciones que se realizan entre competidores para perjudicar al consumidor. Ha sido una práctica habitual de negocios en el país hasta hace muy poco tiempo que los competidores se reunían, se ponían de acuerdo para fijar precios, digamos, o sea, en vez de competir y que los precios bajen producto de la competencia entre diferentes empresas, decíamos, aquí el único que está ganando es el consumidor. De gana nos estamos matando nosotros para ofrecer este tipo de servicio. Entonces, para evitar estas guerras que a la final de cuentas nos disminuyen los rendimientos, pongamos un precio entre los dos, un precio que maximice los rendimientos y con eso el consumidor no tiene otras elecciones, entonces o me compra a ti o te compra a ti y en este precio. Entonces, en este sentido, estas prácticas tienen impactos que en algunas jurisdicciones incluso tienen impactos económicos en el Producto Interno Bruto. Entonces, son afectaciones muy grandes a la competencia. Y finalmente,
las prácticas desleales, que es lo que se conoce y que está relacionado con prácticas engañosas, violación a normas, que tienen el objeto de confundir o no presentar la información transparente y actual a los consumidores. Estas prácticas, y bueno, ahí está la diferencia entre lo que hace la Superintendencia y el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual. Generalmente tienen que ver con vulneraciones a los derechos de propiedad intelectual. En el caso de una práctica, de un acto de confusión, no sé si tengo, por poner un ejemplo, una Coca-Cola, y al lado de la Coca-Cola comercializo un producto con la misma botella y la misma envoltura. Para discernir el ámbito de competencia de la Superintendencia y del Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual, la Superintendencia mira como que el impacto al mercado, al bienestar público. En este sentido, cabe recalcar que la Superintendencia no se encarga de resolver conflictos entre particulares. No es un método, o la ley orgánica no es un medio para que los particulares demanden o traten de lastimarse por intereses que solo afectan a los partícipes de estos actos, ¿no? Para que la Superintendencia pueda ser competente y conocer de este tipo de conductas, como les mencionaba, tiene que haber una afectación general, una afectación al mercado. Una vez, como les indicaba anteriormente, que se ha identificado que existe una práctica anticompetitiva, ya sea una concentración no notificada, un abuso de poder de mercado, un cartel, un acuerdo colusorio, una práctica desleal, las sanciones que establece la ley orgánica son tal vez de las más fuertes que existen en el ordenamiento jurídico nacional. Para calcular el monto de la sanción de este tipo de conductas, las multas van desde el 8 hasta el 12% del volumen de ventas del negocio. Las leves pueden ser sancionadas con hasta el 8% del volumen de negocios, las graves hasta el 10% y las muy graves hasta el 12%. Bueno, tenemos algunos precedentes y yo creo que el señor superintendente ha hablado sobre algunos casos donde las multas de verdad representan como que volúmenes y importes económicos considerables. En ese sentido, cabe recalcar que el rol de la superintendencia no es sancionar, sino corregir todas estas distorsiones, estos huequitos que existen en la cancha para beneficiarnos todos, para que se beneficie el mercado y los consumidores finales en última instancia. Bueno, básicamente eso es, en resumidas cuentas, lo que trata la ley orgánica y lo que se quiere hacer, lo que se pretende dentro de los objetivos de la ley y la superintendencia. En caso de que exista alguna pregunta, si no, muchas gracias.